39 minutos, el gobierno en campaña de cara a la consulta popular y atendiendo al mismo tiempo una situación de emergencia sanitaria. El país amanece con un nuevo caso de fiebre amarilla. Se trata de una joven de 15 años que se contagió en Ibagué, la capital del Tolima, que es el departamento con más casos, el departamento más afectado por el brote. Con este nuevo contagio, el país reporta 57 casos en 2025 y también subió ayer en uno la cifra de muertos. Colombia tiene 24 muertos este año producto de fiebre amarilla. El último es un hombre en el municipio de Valle de San Juan, también en el departamento del Tolima. El caso de la joven de Ibagué enciende las alarmas porque es un caso de contagio en la ciudad, en la capital del departamento, no en municipios ni en las zonas selváticas que, recuerden, son las zonas donde prolifera, donde aumenta el mosquito que transmite el virus. La fiebre amarilla, que es la razón, o mejor, la excusa que ahora tiene el presidente Petro para estar de pelea con los constructores y con los banqueros. Ya son 2 días de la andanada del presidente a propósito de las concesiones de vías 4G y 5G. Por eso el presidente revisó y ordenó que la ANI revise la plata que esas concesiones tienen en fiducia. Es que el presidente tiene la teoría de que Luis Carlos Sarmiento Angulo, unos ricos privados, constructores y banqueros tienen guardados 13 billones de pesos, que es plata que disponen los bancos, cuando en realidad es plata que está asignada por vigencias futuras para construir carreteras y vías. Pero ahora el presidente dice que esa plata se debería usar, por ejemplo, en la vacunación contra la fiebre amarilla. Al presidente Petro le responde la Cámara Colombiana de Infraestructura, recordándole que la plata en las fiducias es para pagar las obras que se han construido, que han construido las concesiones y que ya se entregaron al Estado. Mientras tanto, los alcaldes en los municipios del país siguen esperando que el gobierno ponga la plata y sobre todo las vacunas en el territorio, en esos municipios donde está el mosquito que transmite la fiebre amarilla, recordando que es la vacunación la manera de frenar este brote. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 42 minutos. El presidente Gustavo Petro insistió en que acudirá ante Naciones Unidas para denunciar que el Estado colombiano, del que él es el jefe desde hace más de 3 años, incumplió con la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC. El jefe de Estado volvió a la misma idea que había planteado hace un año y que generó toda una tormenta política por las implicaciones que tiene que el presidente de la República, el responsable de garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz, reconozca su fracaso y el de todas las instituciones para sacar adelante el que debería ser un propósito de país desde 2016. A mediados de 2024, cuando se había hablado de la misma idea de llevar el incumplimiento del acuerdo de paz ante la ONU, Petro y su entonces canciller Álvaro Leiva presionaban a la JEP para que concediera amnistías o indultos generales a criminales de todos los pelambres y amenazaban con abrir una peligrosa rendija con el pretexto de buscar un acuerdo nacional para convocar a una asamblea constituyente. En ese momento, el expresidente Juan Manuel Santos envió una carta al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que le advirtió sobre los riesgos que implicaban las ideas erróneas en su concepto planteadas por el presidente Petro y su canciller en torno al acuerdo de paz. Y es que el espejo retrovisor del presidente Petro sobre el incumplimiento del acuerdo no puede ser tan grande como para no reconocer que su gobierno también ha fracasado con el mandato de lo firmado en 2016. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de agosto del año pasado, persistían serias deficiencias en materia de adjudicación de tierras. La implementación de los PEDET solamente presentaba un 1% de avance con corte al 30 de abril del año pasado, y lo más grave sin duda es que seguía en ese momento, como hoy, la violencia en zonas rurales, en ese momento con el registro de 57 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos entre enero y abril de ese año. Además, hoy la paz total hace agua. Las disidencias de Iván Mordisco siembran de muerte y terrorismo el Cauca, el Valle, el Huila, mientras que los terroristas del ELN cometen crímenes en el Catatumbo y el Estado sumiso se autocensura para evitar combatir a las disidencias de alias Calarcá, el mismo que ha masificado las extorsiones en amplias regiones de Colombia. Las consecuencias para el Estado colombiano de reconocer ante la ONU el fracaso en la implementación del acuerdo de paz pueden ir desde el retiro del apoyo del Consejo de Seguridad a ese proceso hasta un eventual juzgamiento al Estado colombiano por esos mismos hechos.
Eso sí, el presidente Petro tiene razón en un punto que tocó ayer. La búsqueda de la verdad sobre el conflicto debe ser un propósito central para evitar repetir la espiral de violencia en Colombia. No es un tema accesorio y por eso es clave que se cumpla su orden para que se esclarezca qué sacaron un grupo de militares de una excavación en el batallón Charri Solano en el sur de Bogotá, en el mismo punto señalado como el lugar en el que podrían estar los restos de Irma Franco, desaparecida y asesinada por uniformados luego del holocausto del Palacio de Justicia, historia revelada hace 2 semanas por Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Crece pues la pelea entre banqueros, constructores y el presidente Gustavo Petro. Ahora con nuevo florero de Llorente por cuenta del deseo del presidente de usar la plata de la infraestructura vial, es decir, de megavías y de autopistas de 4ª y de 5ª generación para financiar la vacunación masiva contra la fiebre amarilla, unos 13 billones de pesos de vigencias futuras del gobierno nacional que según las cuentas del propio presidente estarían quietos en fideicomisos y fiducias, pero que deberían cogerse para costear y financiar la emergencia sanitaria y dado también según el propio mandatario que algunos de esos proyectos están en el congelador y nada que arrancan. Afirmaciones que, sin embargo, no son ciertas, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que dice que por lo demás son propuestas imposibles, tanto en términos legales, porque no se puede acabar y reasignar así nomás la plata de las vías para vacunas, sino porque además todos los proyectos de concesión de 4G y 5G están cumpliendo con actividades y las obligaciones a su cargo, a excepción únicamente de 3 proyectos que sí estarían varados, pero por razones ajenas a los concesionarios, como el congelamiento en las tarifas de los peajes en el año 2023, que generó toda una lluvia de demandas y además el atraso de importantes obras, y ahora también con la incertidumbre sobre la ejecución del presupuesto, que también paraliza proyectos clave que superan el billón de pesos según el propio Invías. Caso concreto del proyecto Milaló Lobo Guerrero, a cargo del concesionario Covimar, con 1.8 billones de pesos en vigencias futuras en un patrimonio autónomo, plata que si bien no se ha podido ejecutar, viene engordando con rendimientos financieros que a la fecha ya superan los 400.000 millones de pesos para un valor total de 2.2 billones de pesos que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y no de el concesionario, del cual tampoco es cierto que le deba al Estado 1.8 billones de pesos, como se atrevió a decir el presidente Gustavo Petro, que hoy tiene de todas maneras la sartén por el mango y la posibilidad de decidir si sigue con esa obra o si liquida el contrato. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:47 minutos de la mañana. Mientras el gobierno nacional está en campaña para impulsar la consulta popular, varios asuntos judiciales que involucran a algunos de sus exfuncionarios van andando. Uno de esos temas son los acuerdos por colaboración. Ya fue aprobado por un juez otro preacuerdo, en este caso entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto, ex subdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Se convierte así en testigo oficialmente de la Fiscalía en contra de 16 procesos penales en contra de otras personas y a capacitar, ese es el compromiso adicional, a las comunidades del departamento de La Guajira en la formulación de proyectos que estén relacionados con el agua, residuos sólidos y energía solar y eólica como una medida de reparación al daño de la corrupción que deja a esta región que es sumamente pobre. Su testimonio se va a centrar en delatar a todos los involucrados en la gestión y reducción de 101.000 millones de pesos del convenio de la entidad para la que trabajaba con la Agencia Nacional de Tierras, un capítulo en el que aparece mencionado como gestor César Manrique, ex director del Departamento de la Función Pública, que también era su padrino político. Mientras se conocía esta bendición a otro proceso de colaboración, en la Corte estaba ocurriendo, en la Corte Suprema de Justicia, otro episodio. Comenzaba el desfile
de los exministros del gobierno en la Corte para declarar como testigos en este mismo caso de corrupción, pero en lo que tiene que ver con los aforados, la situación de 6 congresistas. El primero en pasar a declarar fue el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que volvió a declarar su inocencia y afirmar que solo estaba cumpliendo sus funciones. En la lista de los citados por el magistrado Misael Rodríguez le siguen Gloria Inés Ramírez, que debe ir hoy, y Luis Fernando Velasco, que era ministro del Interior. Estas versiones, lo que escuche la Corte, se van a sumar a los apuntes de Olmedo López, que está revelando la Fiscalía que no solo tenía una libreta, sino 4 con los apuntes de la corrupción. Estás escuchando